Bueno, entonces hoy tenemos el gusto de tener a Kimberly Axume, quien nos acompañó un mes en pasantía. Kimberly es residente de último año de oftalmología y en el tiempo que estuvo acá, pues mostró que tenía una formación muy sólida y fue realmente, eh, estuvo muy interesada en todo el proceso y todo el mundo dio muy buena retroalimentación de Kimberly. Así que bienvenida a Kimberly y estamos muy interesados en oír su charla. Siga adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos por poder asistir este día y por recibirme. Es un gusto pues volver a saber de todos ustedes y un gusto pues también poder compartir un tema y un poquito de lo que vi y aprendí mientras estuve en mi rotación, así como mencionaba el doctor. Entonces, pues, sin más que hablar, vamos a dar el inicio a la charla de este día, en la cual he titulado como la manifestación ocular de una enfermedad centenaria. Pues para comenzar este tema, quisiera presentar un caso clínico, el cual tuve la oportunidad de darle seguimiento mientras estuve en la clínica de oftalmología de Cali. Este caso tuve la fortuna de verlo justo desde que se tuvo la sospecha diagnóstica y parte de la evolución del mismo. Entonces, se trata de un paciente masculino de 32 años con, con afrodescendiente, el cual pues tiene un oficio de construcción, el cual consultó por disminución súbita de la agudeza visual y dolor ocular en ambos ojos de aproximadamente una semana de evolución. Eh, Como antecedentes, pues no hay ninguno contributorio. Y al examen oftalmológico se presentó con una agudeza visual sin corrección de 20/40 para el ojo derecho y 20/25 para el ojo izquierdo, con presiones intraoculares en 12 y 14 respectivamente. Al evaluarlo, pues se encontró el segmento anterior sin mayores anormalidades destacables. Se encontró pues un segmento anterior sin celularidad, no había presencia de precipitados, no había presencia de nódulos, no había sinequias, teníamos un cristalino totalmente transparente y la sorpresa pues vino al evaluar el polo posterior. Tenemos que no se encontró hallazgo de vitreitis ni células vítreas ni células en el vítreo anterior. Sin embargo, pues al evaluar la retina, sí teníamos la presencia de así como podemos observar en estas imágenes que se tuvo la oportunidad de documentar en ese momento, con un nervio óptico hiperémico de bordes definidos, con una excavación de aproximadamente 0,2, con presencia de tortuosidad vascular, algunos vasos también un poco dilatados. A nivel de la retina, pues tenía presencia de múltiples desprendimientos serosos con algunos cambios hipopigmentarios, presencia de cambios a nivel del EPR, con placas amarillentas, esto pues en ambos ojos. Sin embargo, en el ojo derecho sí era evidente la presencia de afectación a nivel de la mácula, especialmente pues de la fobia, mientras que en el ojo izquierdo no había aparente afectación foveal. También tuvimos la oportunidad que Tuvimos la oportunidad de documentarlo con una tomografía de mácula, en la cual pues podemos observar los hallazgos previamente descritos y observamos aquí en el mapa de grosores un aumento del grosor macular más prominente en el ojo derecho, en el cual a nivel central llegamos a un grosor de 517 micras y pues aumento también del grosor subfoveal, mientras que en el ojo izquierdo era un aumento un poco más discreto, teniendo pues sobre todo afectación parafoveal nasal, ya en estas alcanzábamos un grosor de hasta 387 micras. Y acá podemos observar con mayor detalle en esta toma, en el ojo derecho, tenemos pues presencia de, perdón,
presencia de, podemos observar que a nivel de la mácula, observamos la retina neurosensorial totalmente elevada. También presentamos aumento de los grosores de las capas más profundas de la retina. Hay presencia de un área hiporreflectiva bastante prominente bajo la misma, ¿verdad? Como sugerente de toda esta acumulación de líquido subretiniano, como la presencia de un desprendimiento de retina seroso. Además, aquí podemos ver también una zona de adherencia del EPR. Y algo que también llamaba mucho la atención es la presencia de todos estos focos, como estos puntos hiperreflectivos que se encontraban presentes en las capas más profundas de la retina, presentes en el líquido subretiniano y también en la capa más adyacente a la coroides. Y en el ojo izquierdo tenemos hallazgos similares, solamente pues que un poco más discretos, como lo habíamos mencionado previamente. También podemos observar el desprendimiento seroso de la retina, con todas las capas incluidas y algunas de las capas más profundas pues también se encontraban afectadas. También tenemos pues la presencia de estos puntos hiperreflectivos que habíamos mencionado previamente, y aquí pues hay presencia también de en su nivel más temporal. En esta toma se logra ver otro de las áreas de desprendimiento seroso que se documentaron en esa ocasión. En esta toma también podemos observar parte de la coroides, en la cual se observa también aumento de su grosor y podemos observar también algo de dilatamiento vascular en ese sentido. Entonces, ante estos hallazgos, pues al paciente se le hizo una solicitud de exámenes para poder descartar una patología infecciosa. Y estos exámenes fueron reportados al día siguiente de la primera consulta, en la cual habíamos visto los hallazgos que describí previamente. Y pues se reportó serología para sífilis negativa y la prueba de VIH negativa. Entonces yo sí quisiera pues que ante todos estos hallazgos que les he comentado y con los datos también del paciente, que me pudieran tal vez dar alguna impresión clínica, alguna impresión diagnóstica acerca pues de lo o el manejo que habrían seguido con este paciente en este caso. No sé si alguien quiere participar. A ver, anímense los residentes, una opinión. Un cuadro bilateral de coroiditis con desprendimientos múltiples Aquí de no hay nada. desprendimientos exudativos de retina. ¿Qué les viene a la mente? Y ya tiene un Lewis negativo, que pues es una... Yo no, de pronto no sé, pues pensando en los múltiples desprendimientos serosos, de pronto un BKH. Sí, sí, claro. Es la primera posibilidad, habiendo descartado pues infecciosas o estudiando infecciosas, es la primera opción. ¿Y cómo lo manejaría? ¿Qué le haría? Con corticosteroides, corticosteroides a altas dosis. Ujú. Sí, Sí, ya iniciaría hemos con él. indicado, pues me imagino que Kimberly comentará, pero y tal vez lo dejamos para el final, pues los comentarios que hay sobre terapia. Muy bien, sigamos adelante, Kimberly. Bueno, entonces, pues así como mencionaba Valeria, y gracias por su participación, pues en ese momento se sospechó, ¿verdad?, que se podría tratar de un VKH. Sin embargo, pues también teníamos en cuenta los datos del paciente, que era poco habitual en los pacientes de raza negra o afrodescendientes, también pues que era un hombre, aunque la edad sí se encontraba dentro de los parámetros, perdón. Entonces, se decidió en esa ocasión, pues, que ya con esto se le iniciarían los esteroides sistémicos. Sin embargo, pues en esa consulta se realizó un reinterrogatorio al paciente y a su acompañante, que era su esposa, y en esa ocasión, pues nos comentaba que su hija recibió el tratamiento antifígimico hace un año, el año pasado, por tuberculosis pulmonar.
Entonces, pues esto sí nos cambió bastante la sospecha clínica debido pues a que la tuberculosis pulmonar también sabemos que es la transmisora, ¿verdad? Y había tenido contacto estrecho. Entonces, ya se le había ordenado en la consulta anterior la prueba del PPD, la prueba de Matos, y ya se le había realizado. Sin embargo, pues la lectura todavía estaba pendiente, ya que faltaban 4 días para poder hacerla. Sin embargo, pues al evaluar el antebrazo del paciente se observó una lesión eritematosa o sobrelevada, indurada, sumamente con signos inflamatorios importantes, entonces tuve una alta sospecha de clínica de que estaría positiva. Entonces se decidió no iniciar tratamiento antituberculoso, perdón, antitratamiento con esteroides en ese momento, sino pues esperar a tener la prueba de resultado. Esta prueba fue reportada el 14 de julio y se reportó con 14 milímetros de extensión. Además, se solicitó una radiografía de tórax, en la cual pues los hallazgos nos daba de hallazgo discreto de cruzamiento peribronquial con tractos lineales paralineares sin consolidaciones alveolares, cavitaciones ni signos de derrame pleural. Entonces, pues con eso teníamos la idea de que no había como una afectación pulmonar al menos, o sistémica, ya que el paciente tampoco daba historia de otros eh, síntomas sistémicos y pues se dio el diagnóstico de una coroiditis multifocal asociada a tuberculosis. Entonces, pues el manejo que se le dio es que fue evaluado en ese momento también por medicina general, en donde pues en la referencia se le daban como los hallazgos de lo que habíamos encontrado. Ellos decidieron, debido a la prueba, también iniciar tratamiento con el esquema de isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol, 4 tabletas cada día, acompañado de piridoxina 50 miligramos vía oral al día. Se le dio un seguimiento a la siguiente semana, en la cual, pues, posterior a esto ya había cumplido el paciente 4 días de tratamiento con antifímicos, había presentado una mejoría de síntomas, ya pues no mejoraba tanta, ya no presentaba tanta fotofobia, había mejoría de la agudeza visual, en el ojo derecho había mejorado a 20/30 y en el izquierdo a 20/25. Y al nosotros evaluar el fondo de ojo, veíamos que los múltiples desprendimientos serosos que habíamos observado en el inicio habían disminuido notablemente. En el ojo derecho, pues notábamos que se encontraba a nivel subfoveal, se observaba sobre elevado. En ese momento, pues tuvimos también la oportunidad, aquí tenemos una toma más cercana en la cual pues es más evidente todos estos hallazgos, ¿verdad? De que los desprendimientos serosos habían disminuido notablemente. Y acá tenemos una imagen en autofluorescencia de ambos ojos, en la cual pues se observan múltiples puntos hiperfluorescentes a nivel parafoveal de ambos ojos, un poco más prominente en el ojo izquierdo temporal. Y también se tuvo la oportunidad de realizar una angiografía con fluoresceína, en la cual acá tenemos imágenes de la fase más temprana. Observábamos pequeñas áreas de fuga subfoveal temporal en ambos ojos. Y estos hallazgos pues eran más prominentes ya en las fases más tardías. Sin embargo, pues no había como propiamente una fuga muy prominente. Y también se le tuvo la oportunidad de darle seguimiento con una tomografía macular en ese momento, en la cual pues observábamos disminución de los grosores maculares en ambos ojos. En el ojo derecho previamente teníamos un grosor central de arriba de 500 y en este ya teníamos 276. Y en el ojo izquierdo pues a pesar de que teníamos todavía pues presencia de edema de elevación subfoveal, pues era menor al que habíamos presentado previamente, que era más cercano a 400. Acá tenemos las imágenes más detalladas. Acá en el ojo derecho podemos observar que ya no se encuentra tan amplia la área hiporreflectiva que observábamos previamente. Solamente que sí observamos aún la presencia de los puntos superreflectantes que habíamos descrito y la coroide sí se encuentra todavía engrosada y en el ojo izquierdo hay hallazgos similares, aún con presencia
de líquido subretiniano. Entonces, pues este paciente se le dio seguimiento, presentó mejoría de los síntomas, también presentó mejoría de la agudeza visual, ya con mejor corrección de 20/30 y de ojo izquierdo de 20/25. Y en su último, bueno, en el último control que tuve la oportunidad de estar presente, había menor evidencia de actividad coroidea, que fue el 14 de julio. En ese momento, pues se inició prednisolona 50 miligramos, una tableta media y ahora cada día. Ya pues con la evidencia de mejoría clínica con el tratamiento antifímico. Entonces, pues tenemos que la tuberculosis es una enfermedad de transmisión aérea, como les había mencionado, ¿verdad? Causada principalmente por Mycobacterium tuberculosis. También hay otras especies de Mycobacterium que pueden afectar, pero son menos frecuentes, como la Mycobacterium bovis, africano y microti. Y pues para nosotros poder decir que hay una tuberculosis, tenemos que tener una enfermedad activa. Y eso pues sí es sobresaliente, ya que no todas las personas que lo tienen llegan a presentar síntomas, solamente el 10%, mientras que el 90% puede tener el microorganismo y no presentar síntomas en absoluto a lo largo de su vida. Entonces, en cuanto a la tuberculosis ocular, podemos tener una afección primaria o secundaria. Y cuando decimos que tenemos una tuberculosis primaria, esta se trata de que el ojo ha sido el puerto de entrada inicial de la enfermedad. Entonces, esto pues está descrito con muy poca frecuencia, ya que, como les comentaba, normalmente el punto o la manera de transmisión es por vía aérea. Y también podemos tener tuberculosis secundaria, ya que implica que los microorganismos se diseminan al ojo por vía hematógena. Entonces, el microorganismo de la tuberculosis sí, pues, normalmente se disemina por gotículas y tiene mucha, mucho gusto por los tejidos muy de la vía aérea. Entonces, por eso es que la tuberculosis pulmonar es la principal en la cual pues se manifiesta y también el principal modo por el cual se transmite. Entonces, pues en cuanto a la epidemiología de la tuberculosis ocular, vemos que está descrito desde hace muchísimo tiempo, desde principios del siglo XX. Sin embargo, pues sabemos que la tuberculosis está descrita desde hace muchísimo tiempo, tiempos ancestrales. Incluso hay textos de los egipcios en los cuales pues se relatan casos muy similares a los que vemos actualmente de tuberculosis pulmonar. Entonces realmente tenemos que es una enfermedad que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Probablemente desde entonces pues viene causando también patología a nivel ocular. Entonces, pues se han reportado casos de uveitis tuberculosa que se han comprobado microbiológicamente. También, pues, se han visto con el paso del tiempo y que ha habido una disminución de los mismos casos. Sin embargo, pues existen países donde la incidencia es mayor. Entre estos, fue varios países de Latinoamérica, Sudamérica, Haití, India, China, Filipinas. Entonces, también pues, parte de los factores de riesgo conocidos en la infección por tuberculosis incluye el contacto cercano en pacientes infectados y en pacientes con infección por VIH. Entonces, en lugares donde pues hay hacinamiento, normalmente pues por eso les ponía por acá una imagen de las prisiones, ¿verdad? Donde realmente el contacto pues con las demás personas suele ser muy estrecho, ¿no? Suele ser que si un paciente presenta una tuberculosis, van a haber múltiples casos en esas situaciones. De ahí pues pacientes con ascendencia asiática de China, ¿verdad? Los pacientes también de raza negra, se hizo una predisposición. También, pues, aunque no se viva en el mismo lugar con una persona que tiene una tuberculosis pulmonar activa, pero se pasan más de 8 horas al día en contacto con ellos, por ejemplo, pues ya sea en lugares de trabajo o en escuelas, se asume el riesgo de adquirir la enfermedad. Y aquellos pacientes, pues, que también tengan historia del uso de drogas.
Entonces, pues también parte de la pauta a seguir, ¿verdad? Es que se puede realizar una baciloscopía y cultivo del mismo. Esto pues se realiza en el medio de cultivo de Lowenstein-Janssen, que el cual es un medio de crecimiento, y en el cual pues se evidencia la presencia de los microorganismos para hacer una confirmación microbiológica. También tenemos la prueba del PPD, que es el derivado proteínico purificado, o prueba de Mantoux, la cual se hace una lectura. Yo encontré varios datos variables que algunos describen que puede ser entre 5 a 7 días posterior eh, a la aplicación del derivado proteínico en el antebrazo, y se hace la lectura del mismo. Entonces tenemos que una induración de 5 milímetros se considera un resultado positivo en personas con VIH que han estado expuestas a una tuberculosis activa o que tienen radiografías que son consistentes con lesiones tuberculosas. Si tenemos una induración de 10 milímetros o más, vamos a decidir que es un resultado positivo para personas de alto riesgo, personas con diabetes mellitus, insuficiencia renal o aquellos que reciben terapia inmunomoduladora, trabajadores de salud o inmigrantes recientes. Y pues si tenemos una lesión de 15 milímetros o más, son aquellos pacientes que tienen riesgos, sí, que no tienen ningún riesgo conocido de tuberculosis. Solamente pues rememorando que en nuestro caso pues el paciente ya tenía lesiones, ¿verdad? Que podrían haber, que eran sugestivas de tuberculosis, entonces una induración mayor a 5 milímetros pues nos indicaba posibilidad, además del contacto que ya había tenido previamente. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que lo que les mencionaba, ¿verdad? Que el 10% de los individuos afectados van a desarrollar la enfermedad y pues pacientes que tienen una respuesta inmune activa o que es adecuada, pues generan defensa contra el microorganismo. Y en aquellos pacientes pues, que si tienen un sistema inmune comprometido, que tienen alguna otra patología de base, esos pacientes son los que normalmente van a presentar el desarrollo de la enfermedad. Entonces, pues en cuanto al cuadro clínico, podemos hacer, eh, ya les voy a presentar por aquí otro cuadrito también, que podemos tener un cuadro presuntivo con confirmación histopatológica, lo cual pues en nuestro caso va a ser poco frecuente. Sin embargo, pues también se toman en cuenta otros criterios, como pues si hay infección sistémica comprobada o también la respuesta que tengan ante la administración de antifímicos. Entonces, si hay pacientes que presentan mejoría clínica con la administración de los fármacos antituberculosis, pues se puede hacer también como un diagnóstico eh, retrospectiva, ¿verdad? De que pues sí se trataba de eso, ya que presentó mejoría clínica. Entonces, tenemos pues que en los casos sin confirmación histopatológica, eh, que en realidad pues se pueden tratar de una enfermedad no tuberculosa. Entonces, aquí pues tenemos que hay un grupo que se reunió para hacer la clasificación de la tuberculosis ocular, en la cual pues se dio esta clasificación, en la cual se tienen estos tres posibles diagnósticos, en el cual en el primer grupo tenemos pacientes con tuberculosis intraocular confirmada. Que aquí tenemos aquí un signo clínico, por lo menos un signo clínico sugestivo de tuberculosis intraocular y la confirmación microbiológica de Mycobacterium tuberculosis de tejidos o fluidos oculares. Entonces, para que sea confirmada, debe cumplir con ambos criterios. La toma de cultivos
de tejido ocular o de los líquidos intraoculares, llámese humor vítreo o humor acuoso, pues es bastante controvertida a lo largo del estudio de la tuberculosis intraocular, debido a que también pues se trata de una enfermedad pausivascular, de una manifestación pausivascular basilar de la tuberculosis. Entonces está descrito de que en líquidos intraoculares, tanto en humor vítreo o en humor acuoso, la concentración de microorganismos tuberculosos es de 10 por cada ml. Entonces, si uno se pone a pensar, para obtener 10 microorganismos tendríamos que obtener un ml completo de líquido. Entonces, eso sí es como que bastante complicado. Y si las muestras que nosotros obtenemos pueden llegar a ser de 0,1, 0,2 ml, y en ese caso estaríamos hablando de que la concentración es muy poca y es probablemente un falso negativo. Entonces, por eso, pues, su uso ha sido bien controvertido y bien poco frecuente. De ahí también tenemos la tuberculosis intraocular probable, en la cual vamos a tener estos cuatro criterios que puede ser el criterio 1, el criterio 2 o los tres juntos, en la cual pues al menos un signo clínico de tuberculosis intraocular, evidencia de la patología a través de una radiografía de tórax que nos documente presencia de tuberculosis extraocular con confirmación microbiológica, ya sea por esputo o sitios extraoculares. Y el otro criterio que tenemos, al menos uno de los siguientes, que sería una exposición a tuberculosis que esté documentada, y también que haya evidencia de tuberculosis eh, inmunobiológica. Y tenemos el tercer grupo, en el cual pues vamos a tener los criterios de que hay al menos un signo sugestivo de tuberculosis intraocular, un rayos X de tórax que sea sugestivo de la infección. Y aquí en el criterio 3 tenemos de los siguientes: que esté documentado, ¿verdad?, que haya habido una exposición a tuberculosis, también pues evidencia de afectación inmunológica. eh, y en el criterio 4, que haya una evidencia por rayos X de tórax de tuberculosis, y que no haya de las características que se abarcan en ese otro criterio previo. Entonces, de esta forma, pues podemos tener una tuberculosis ocular confirmada, probable o posible. Realmente confirmada, es muy poco probable que nosotros podamos llegar a confirmarlo, por lo que les describía previamente acerca de la toma de ya sea tejidos o fluidos intraoculares. Entonces, pues casi siempre nos vamos a guiar con una tuberculosis probable o posible. Entonces, nuestro caso pues caería en una tuberculosis probable, ya que había tenido la exposición previa en la prueba de PPD positiva. Dentro del cuadro clínico que se puede presentar en la tuberculosis ocular, tenemos que pueden haber diferentes manifestaciones. Puede haber manifestaciones desde el segmento anterior, polo posterior. Pueden haber lesiones palpebrales, queratitis, escleritis, reacción en cámara anterior, conjuntivitis, uveitis y afectación a nivel de polo posterior. Eh, y lo que les mencionaba, ¿verdad?, que una ausencia de tuberculosis sistémica clínicamente evidente no descarta la posibilidad de que se trate de tuberculosis ocular. Dentro de las manifestaciones de tuberculosis en polo posterior, que es donde voy a ahondar un poquito más, tenemos que la principal o la más común es la choroiditis diseminada. Entonces, estas pues, pueden presentarse como múltiples lesiones a nivel de polo posterior, que pueden ser hasta cientos de ellas, y pues el tamaño también puede ser variable. También qué tanta elevación puedan llegar a tener, que va entre 5,5 a 3 milímetros. Son lesiones amarillentas, blanco, grisáceas, de bordes bastante delimitados, similares pues a las que
encontramos en el caso que presenté previamente, y se localizan predominantemente en polo posterior. Pueden estar acompañados de otros síntomas como edema de disco, hemorragias de la capa de fibras nerviosas, pueden presentar vitreitis o también síntomas en segmento anterior. Y acá tenemos una imagen en la cual pues en la primera que se presenta tenemos una imagen a color de fondo de ojo con un nervio óptico levemente hiperémico, zonas de cambio del EPR peripapilar, tortuosidad vascular, múltiples focos de inflamatorios con lesiones amarillentas elevadas. La verdad es que es en este caso pues difícil definir cuántas lesiones sean. Acá en la segunda imagen tenemos al mismo paciente con una toma de una angiografía de fluoresceína en fase temprana y acá tenemos también en fase tardía, el cual se evidencia pues presencia de fuga en diferentes puntos y la presencia pues de las lesiones con hiperfluorescencia. Y acá tenemos también una imagen de OCT en la cual podemos observar desprendimientos serosos de la retina múltiples con afectación también pues del EPR. Y en este caso también nos describía en la literatura citada que había presencia de tuberculomas a nivel coroideo, que son pues, nos las describía como esas lesiones que se encontraban aquí sobre elevadas. También, pues, la tuberculosis puede tener múltiples presentaciones, como les mencionaba, y en lugar de ser múltiples focos de diverso tamaño, podemos tener un solo tubérculo grande que puede llegar a medir 4 milímetros de diámetro y se han documentado casos de que puede llegar hasta los 14 milímetros de diámetro. Entonces aquí en esta imagen podemos observar aquí una lesión de gran tamaño ubicada en polo posterior, submacular, temporal superior, con un paso bastante incurvitado también y pues con la presencia también de star macular secundario probablemente a la disrupción de las fibras nerviosas. Otra de las presentaciones de la tuberculosis, pues puede ser una coroiditis multifocal con patrón serpiginoide. Es una de las lesiones o de las presentaciones de tuberculosis que también está muy descrita, que una coroiditis serpiginosa suele estar asociada con tuberculosis ocular. Sin embargo, los pacientes que presentan este tipo de manifestación suelen tener una agudeza visual bastante conservada, ya que no suele haber tanta afectación macular, e incluso si hay afectación macular, pues la afectación visual puede ser tardía. Entonces, cuando nosotros los evaluamos, probablemente ya sea una enfermedad avanzada. De ahí también la tuberculosis ocular puede tener unas manifestaciones del tipo de una vasculitis periférica. Y acá tenemos unas imágenes a color de campo amplio, en la cual podemos observar aquí en la región periférica presencia de hemorragias y algunos exudados, algunas zonas eh, hipóxicas en la periferia. Y acá tenemos una toma del mismo ojo en una geografía con fluoresceína, en la cual podemos observar toda esta disrupción de los vasos, una fuga franca y de toda esta zona de isquemia periférica, que también pues, puede ser una de las manifestaciones de tuberculosis ocular. Y pues también solamente para mencionar también que pueden, dentro de las manifestaciones a nivel ocular, podemos tener una uveitis anterior, la cual puede presentar precipitados retroqueráticos, puede presentar síntomas como una uveitis granulomatosa, puede presentar nódulos de Coepe, nódulos de Busaca, puede presentar también celularidad, que no suele ser tan marcada como otros tipos de uveitis. También la presencia de sinequias posteriores es algo que debemos buscar en los pacientes que estemos atendiendo. Y pues a nivel retiniano, que también está descrito que se puede manifestar simplemente como
un edema macular quístico, el cual tenemos aquí evidente, ¿verdad? Una angiografía en fluoresceína con zonas de fuga macular, foveal y con un patrón petaloide característico. Y acá tenemos la tomografía de mácula de este mismo paciente, en la cual podemos observar un edema macular cistoide con presencia de líquido subretiniano también. Entonces, no está de más recordar, ¿verdad?, que si tenemos un edema macular aislado sin una causa aparente, no vale la pena descartar también las causas infecciosas que puedan llegar a provocarlo. Entonces, pues, abordando ya un poco el esquema de tratamiento, tenemos que, dependiendo de la categoría del paciente, va a ser el régimen terapéutico que se va a brindar para ellos. Esto normalmente no lo vamos a indicar nosotros como oftalmólogos porque sí necesitamos ir de la mano, apoyarnos con ya sea infectología o neumología para pues también descartar la enfermedad sistémica, porque sí, aunque raro, las manifestaciones oculares pueden llegar a ser la punta de entrada para poder descubrir otros padecimientos sistémicos. Entonces, los pacientes que entran en la categoría 1, que son casos nuevos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Tendríamos que en la fase inicial se le va a dar terapia con las 4 drogas y posterior seguimiento con solamente 2. Y en casos nuevos con infección con tuberculosis o VIH extrapulmonar en pacientes privados de libertad, también pues se va a hacer el uso de las 4 drogas y el seguimiento con solamente 2. De ahí, pues, si ya son pacientes que habían recibido tratamiento previo, entran en la categoría 2 y esto, pues, hace que se extienda un poco más la terapia, siempre, pues, con variaciones en el uso de los medicamentos, que no voy a ahondar mucho en eso. Y, pues, pacientes que los niños entran en la categoría 3, que también la terapia con ellos es diferente, y en la categoría 4 que sería un paciente ya confirmado previamente o altamente presuntivo, ¿verdad? Que también tiene un terapia. Entonces, mi objetivo no es que sepamos, ¿verdad?, específicamente qué modificación vamos a hacer, sin embargo, que sí sepan que la terapia no es similar, no es igual en todos los casos, sino que depende de la condición específica del paciente. Entonces, aquí les traía un algoritmo de actuación en la cual pues tenemos que, de acuerdo a los hallazgos que encontremos en los pacientes, en ese momento van a ser las acciones que nosotros vamos a tomar de acuerdo a ello. Entonces, tenemos, si no encontramos eh, hallazgos clínicos que sean sugestivos, con tuberculosis o que no consideremos que pueda hacer eso, ¿verdad? Sin embargo, presenta una prueba positiva. Tenemos pues que ayudarnos de otras ayudas, de que aliarnos de otras ayudas diagnósticas como el cuantiferol. Y de acuerdo pues a eso también vamos a decidir indicar eh, evaluaciones por otros especialistas, ya sea de infectología o neumología, como les había mencionado, ¿verdad? Si tenemos una positiva o negativa, pues igual estamos obligados a solicitarla si nosotros pues tenemos como la sospecha clínica. También pues si tenemos hallazgos positivos de una tuberculosis ocular, y tenemos una prueba positiva de PPD. Entonces, lo ideal sería realizar un cuantiferón en el cual, pues, si se resulta positivo, necesitamos una evaluación por neumólogo. Si se encuentra una respuesta negativa, igual, pues, según este esquema de tratamiento, deberíamos de evaluar de ser evaluado por un neumólogo debido a la alta
probabilidad de que haya también afectación. Si tenemos una prueba negativa, pues podemos siempre ayudarnos de un cuantiferón, el cual si resulta positivo, necesitamos evaluar siempre por neumología y de acuerdo a esto, pues él también se puede ayudar también de una tomografía de tórax para considerar, ¿verdad? También la ayuda de otro tipo de pruebas diagnósticas como un PET scan, de acuerdo a la sospecha clínica que se encuentra en ese momento. Entonces, tenemos aquí en esta imagen el grupo que les mencionaba, ¿verdad? Que se reunió como para hacer un consenso acerca de la tuberculosis ocular y de su seguimiento y de su tratamiento, pues nos mencionaba de que si nosotros tenemos un paciente, en este caso, con una afectación de polo posterior, como una coroiditis eh, difusa, como una serpiginose, que pues no importa el lugar en donde esté el paciente y tenemos una prueba ya sea de Mantox o pruebas de cultivo positivas, entonces para eso deberíamos tener ya un paciente el criterio de iniciar antituberculosos. También si tenemos un paciente con una coroiditis focal o multifocal, igual en cualquier parte del mundo, más una prueba de Mantox positiva, cultivo o baciloscopía positiva, o una prueba de tórax positivo, también deberíamos iniciar tratamiento antituberculoso. Y también ante pacientes en los que nosotros tengamos un tuberculoma, ya sea en una cualquier parte del mundo, con una prueba de PPD o una prueba de cultivo o esputo positiva, deberíamos iniciarle tratamiento y en las zonas endémicas, solamente pues con una placa de tórax, deberíamos iniciar tratamiento anticlínico en nuestros pacientes. Entonces, la otra cosa es que el uso de corticosteroides en estos pacientes debería estar guiado de acuerdo a la sintomatología que se ha presentado. Los corticosteroides tópicos pues se pueden utilizar sobre todo en aquellos pacientes que presentan signos inflamatorios de segmento anterior. Y del otro es que sí debemos tener mucho cuidado en pacientes que aún no tienen un tratamiento antituberculoso. El administrar un tratamiento corticosteroide aislado puede provocar que en realidad la enfermedad empeore. Entonces, en aquellos pacientes que ya presentan una prueba de tuberculina positiva, una placa de tórax normal o que se tenga la sospecha clínica, eh, deberíamos pues nosotros de tener cuidado con el inicio de los corticosteroides sistémicos y pues siempre tener como si tenemos la sospecha, pues esperar el resultado de la prueba de tuberculosis que hayamos mandado. Entonces, si nosotros pues necesitamos extender el tratamiento con esteroides sistémicos durante mucho tiempo, si el paciente pues no presenta tanta mejoría clínica o pues si no se puede destetar de ellos, entonces también se puede hacer cubrir con el uso de isoniazida durante 6 meses hasta un año. Las complicaciones que se pueden presentar ante la uveitis tuberculosa, pues pueden ser múltiples, depende todo del tipo de manifestación que hayamos tenido. Puedes presentar glaucoma neovascular, sinequias, desprendimientos de retina. Pueden haber casos muy extensos que pueden presentarse como panostalmitis, abscesos subretinales o incluso roturas esclerales están descritos. Entonces, también pues tenemos que tener presente parte de las complicaciones que pueden traer propiamente el uso de de los medicamentos antifílicos. En este caso, pues la isoniazida puede presentar toxicidad neurológica, neuritis periférica, convulsiones, hepatotoxicidad, la rifampicina, nefritis, trombocitopenia y hepatotoxicidad. Y otra cosa también a sobresaltar es que en los pacientes que están utilizando con rifampicina puede haber una menor
efectividad de los corticosteroides, ya que hasta el 45% de los corticosteroides administrados sistémicamente puede ser que no estén ejerciendo su función. Entonces, sí es algo que tener en consideración para aumentar la dosis de esteroides que nosotros tengamos como objetivo en los pacientes que estén ocupando esta droga. En los pacientes también, pues, la piracinamida, que está descrita Es hepatotoxicidad, el el movidito que ethambutol, tanto te encanta. perdón, puede presentar neuritis óptica, la estreptomicina, afectación del nervio vestibulococlear. Y pues eso es lo que les traía para este día. Muchas gracias por su atención y por darme este tiempo para presentarme. Y pues espero podamos seguir en contacto. Muchas gracias, Kimberly. Muy, muy bonito caso y una buena presentación y revisión. Ilustra muy bien este caso, algo que me recuerdo de algún simposio de uveitis donde la doctora Debra Goldstein decía que la, en la uveitis bilateral siempre había que considerar en primer lugar las infecciosas, en segundo lugar las infecciosas y en tercer lugar las infecciosas. Así lo decía. Para ilustrar que uno se puede equivocar si se va muy rápido a un diagnóstico de tipo inflamatorio. Y si uno le mete esteroides a este paciente simplemente mirando el fondo, porque es muy sugestivo de Boko Yanagi Harada, pues le puede pegar una complicada muy seria, no solo ocular, sino sistémica, ¿no? Imagina un paciente lleno de bacilos que uno le meta esteroides. Entonces, se ve muy bien la importancia de la integración del paciente. No es ver una foto de fondo y tomar decisiones en base a eso. Uno puede ver una foto de fondo y decir, esto es muy sugestivo de Boko Yanagi Harada, pero cualquier uveitis bilateral, coroiditis multifocal, puede ser muchas cosas. Y entonces, ¿cómo se llega? Pues Kimberly lo mostró muy bien. Primero uno mira al paciente, pues raza negra definitivamente está en contra, pero descarta, no debe descartar Boko Yanagi raza negra porque hay descritos. Yo nunca he visto, yo todos los Boko Yanagis que he visto tienen algún perfil racial de tipo oriental, medio indigenoide que llamamos aquí, que originalmente es oriental. Pero además uno puede buscar los demás signos asociados al Boko Yanagi, ¿no? La cefalea, a veces hasta rigidez de nuca, y ahí un líquido cefalorraquídeo es algo que puede ayudar. El tinnitus o el compromiso auditivo, el vitiligo, la poliosis, eso es muy frecuente en Boko Yanagi, en los casos pues floridos, que esté asociado a alguno o todos de esos síntomas. Por su lado, la TBC, pues si uno mira el paciente, pues muchas veces no ve nada en el paciente, porque muchos de estos pacientes pues, no son TBCs floridas, pero sí la epidemiología. Entonces aquí hicieron muy bien en preguntarle al paciente si había tenido algún contacto y eso inmediatamente enciende la alarma y pues se le da mucho más valor a los exámenes que se deben pedir de todos modos, pues así no haya epidemiología, que es radiografía de tórax, PPD y el cuantiferón, así como pidieron los exámenes para descartar LUES. Yo les diría que de las infecciosas, esas son las dos más importantes que uno debe descartar ante un cuadro sospechoso de Boko Yanagi, especialmente si no tiene ninguno de los otros signos de Boko Yanagi. Estar seguro de que no está ante una sífilis y ante una TBC. Ya si no, uno se va por Boko Yanagi y ve que no está respondiendo bien, pues puede pensar
en otras infecciosas más raras que pueden dar compromiso difuso bilateral. La enfermedad de Lyme es una, el criptococo es otra, el mismo VIH, aunque usualmente VIH se complica, es con citomegalovirus, que suele ser hemorrágico, que suele ser unilateral, pero puede, y hay casos descritos eh, de bilateral. Lo que pasa es que en esos casos, pues usualmente el paciente sí está sistémicamente comprometido, ¿no? Entonces, ya con un paciente que tiene compromiso sistémico, la cosa es más obvia hacia sospechar infección, aunque no es del todo. Por ejemplo, linfoma, un linfoma se puede presentar así también y puede ser un paciente que está comprometido sistémicamente. Ah, muy raro unas metástasis con tanta lesión, pero digamos que podría estar en el diagnóstico diferencial también. El caso, pues, es muy bonito, ilustra muy bien ese diagnóstico diferencial y ese dilema que enfrenta el clínico ante un paciente que en este caso sintomáticamente no era terrible, ¿no? Porque el paciente hasta estaba viendo bien, razonablemente bien, pero ya cuando usted veía el fondo decía, uy, aquí hay una explosión completa. Eh, y entonces uno sabe que a ese ojo le va a ir muy mal si no interviene, independiente de cuál sea la causa. Si hay alguna pregunta o comentario para Kimberly, que está muy cuchillo en el tema de tuberculosis, ah, y ha presentado un muy buen resumen. ¿O alguien Eh, tiene un comentario de experiencia, tratamiento de tuberculosis o de confusión diagnóstica? yo quería, hola Kim, ¿cómo estás? Denise. Hola, Eh, doctora. Qué bueno escucharte otra vez y gracias por comentar el caso. Sí quería, pues bueno, el doctor lo dijo, pero sí, efectivamente, en él era un paciente súper estresado que estaba desesperado porque le iniciáramos tratamiento y efectivamente lo primero que pensamos fue el BKH y le pedimos al tiempo lo de sífilis y lo de TBC, pero como la PPD se demora un poquito, por eso fue que ese día dijimos, o sea, lo que dijo Kim, le alcanzamos a formular el esteroide hasta que estábamos ahí hablando mientras le hacíamos la fórmula y fue que salió lo de la hija con TBC y el señor tenía manga larga y tenía pendiente la PPD, pero uno se queda diciendo, tiene pendiente la PPD, pero pues es que uno también le puede mirar la papulita, ¿no? Y ahí fue que, como, ay, muestra, y él, no, no tengo nada, no tengo nada, tenía esa papulota gigante. Entonces ahí rápido deshacer la orden del esteroide. eh, y bueno, ya, finalmente después lo vio el infectólogo y ahí me parece que es importante lo que dijiste de la toma de las muestras, porque el infectólogo estuve de acuerdo en enviarle el tratamiento, pero nos mandó un tratado escribiendo que las manifestaciones oculares eran con tuberculomas, que él no tenía tuberculomas, que no estaba muy convencido, que necesitaba una prueba de PCR intraocular para confirmarlo. Pero entonces ahí fue que hicimos la revisión de que con Rafa también de que realmente qué tanto nos iba a servir la PCR, sería ideal, sí, pero puede que saliera un falso negativo y eso no, eso lo que iba a hacer era confundir más al infectólogo y seguramente hasta le iba a suspender el tratamiento. Segundo, pues un hombre joven para tomarle la muestra de vitrio, difícil. De humor acoso, pues se podría, pero él estaba haciendo todo particular, era una persona más o menos humilde, entonces ¿hasta qué punto lo vamos a poner a pagar eso? Finalmente decidimos no hacerla y siguió con el tratamiento y ya está súper bien, con el esteroide ya está en descenso, pero digamos que sí fue un dilema ahí con el BKH. Y yo alcancé a presentar este caso en algunos grupos de estos que tenemos de fellows y de otros retinólogos, y el diagnóstico diferencial estuvo entre esos dos, pero también digamos que es un poquito descabellado, pero si uno mira solo la tomografía de mácula sin mirar el resto, hubo quien pensó en una central serosa. O sea, es un hombre joven, estaba súper ansioso, con múltiples focos de desprendimiento seroso del EPR. Dijeron una central serosa bilateral de múltiples focos. Digamos que eso sí es un poquito menos probable, pero si uno mira solo la tomo, sin mirar que tiene además lesiones coroideas,
pues también podría llegar a pensarlo, pero pues definitivamente no. Em, y bueno, ya, la verdad es la primera TBC que yo veo en mi vida, pero va muy bien. Sí, muy, muy buen comentario, Denis, porque es una dificultad que siempre hemos tenido cuando hacemos el diagnóstico de TBC ocular o coroiditis o uveitis por TBC. No aceptan tratar el paciente y uno no puede formular. Estas no son drogas pues que las entreguen en la farmacia. Uno tiene que involucrar un centro eh, donde se trate TBC o un infectólogo que haga el tratamiento. Entonces, sería muy útil, Kimberly y Dennis, aprovechando la revisión, si ustedes hacen lo que hemos hecho con otros trabajos similares, eh, que la presentación la lleven a website y la linkeamos, de manera que en un momento dado, ante un paciente que usted está razonablemente seguro, porque pues obviamente que en forma absoluta, hasta que uno no tenga el BK del ojo en la mano, pues, o el PCR, es difícil estar seguro, pero en Waitis trabajamos así, o sea, eh, con una serie de elementos diagnósticos uno puede decir, esto es eh, bastante seguro que es una TBC. Yo recuerdo una paciente que veía en el post pues casi que me toca mandar policía, meter un juicio. Yo estaba desesperado porque esa paciente se iba deteriorando y se iba deteriorando y tenía todos los elementos clínicos y sistémicos para pensar que era una TBC y no lograba que le dieran tratamiento. Querían ver el BK y hasta que no vieran el BK no le daban tratamiento. Le hicieron como 3 lados bronquiales, le hicieron... Y cuesta trabajo que entiendan que esto no es el caso de una TBC sistémica, pues, o pulmonar, sino que una vez que se llegó el bendito bacilo ya a la coroides, tiene como su independencia. Entonces sería muy bueno si ponen esos criterios en el website y uno no tenga que ponerse a buscar artículos y hacer copias o impresiones o PDFs para mandarle al infectólogo, sino decirle, mire este enlace, ahí está bien claro cuáles son los criterios para tratamiento y este paciente los está cumpliendo, de manera que el tratamiento. Obviamente referenciado, ¿no? Toda toda la cosa referenciada. Mm, Si necesita alguna orientación o ayuda, Kimberly, pues está Rafael o estoy yo para ayudarle en cómo hacer eso, pero sería muy valioso que eso quede allí, quede como algo permanente. Lo que usted ha mostrado y lo que ha hecho, pues que quede en el website y quede ahí, quede muy claro el criterio para darle tratamiento sistémico a un paciente con una uveitis. Doctor, en el chat hay una pregunta, dice, ¿posibilidad de PCR en humor acuoso para diagnóstico? Sí, pero la sensibilidad no es muy buena. Piensen ustedes que si el bacilo está por allá atrás en la coroides, pues la positividad de una PCR en humor acuoso eh, no es muy confiable y se demora y vale lo que decía Denis. Muchos de estos pacientes son pobres, están si acaso están en una EPS, todos se los demoran semanas. Que le aprueben un PCR a un paciente se puede demorar semanas y en semanas perdió la visión bilateral. Uno está en un afán muy grande. Y aquí actuaron impresionantemente rápido. Desde que llegó el paciente hasta que lo comenzaron a tratar pasaron que 2, 3 días. Una cosa buenísima de agilidad diagnóstica y de rapidez en el inicio del tratamiento.
Y ese es una, digamos, una presión que uno siente cuando está tratando a estos pacientes sin recursos y, y tiene una EPS absolutamente letárgica por detrás, en donde por más que uno manda historias y manda cosas, cuesta mucho trabajo. Y uno dice, no, pues un derecho de petición, una tutela, pues hay miles haciendo cola en todas partes en este momento. Entonces eso dejó de ser efectivo. Entonces aquí nos tenemos que volver particularmente agudos para decidir cómo hacemos pues para iniciar un tratamiento en una situación como estas. Y creo que aquí lo hicieron muy bien. Pero sí, la respuesta es sí, el PCR debería hacerse y debería estar entre el armamentario diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? No hay más preguntas en el chat, doctor. Bueno, bueno, Kimberly, mucha suerte. Que le vaya muy bien en terminar su residencia en Salvador y esperamos verla en algún momento. Ok, muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un gusto. Buen Ok, día. gracias. Bye, doctora. Nos vemos.